Hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, les saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Esperando que en este tiempo adverso todos estemos bien bajo la bendición de nuestro Dios. Bueno, una vez más estamos de regreso con un video más, un estudio más, una prédica más, como usted le quiera llamar. Y bueno, quiero invitarles para que entremos de lleno al tema de hoy, al cual, bueno, Dios me ha dado ponerle el título, La carne contra el espíritu. Y yo les invito, vamos a tomar nuestras sagradas escrituras y vamos a buscar allá en el libro, más bien en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 5, versículos 16 y 17. Es palabra fiel y verdadera, palabra de vida eterna. Dice así en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Bueno, esta hermosa lectura, hermanos, nos ayuda quizás a entender el por qué la gente, y me refiero a la gente que no conoce el amor de Cristo, que no ha recibido en su corazón a nuestro Salvador, sigue obrando según la carne y no conforme al Espíritu Santo. Y bueno, para entender un poco acerca de este tema, quiero invitarles a que usemos nuestra imaginación y vamos a asimilar agua y aceite como carne y espíritu. Y si nosotros hemos entendido por algún medio o hemos hecho este experimento en casa, sabemos que el agua y el aceite no se pueden mezclar. Tienen diferente consistencia, diferente peso específico, y su consistencia molecular no les permite combinarse, sino que la una desplaza a la otra. Es decir, si usted llena un vaso de agua y le empieza a llevar a su contenido un poco de aceite, verá que el aceite se sitúa en la parte de arriba. Pero si usted sigue echando aceite y aceite, pueden suceder dos cosas: que el agua, que es más que el aceite, termine por echar fuera del vaso al aceite, o lo contrario, que si es más aceite que agua, el aceite termina por desplazar al agua del vaso. Y esto nos indica cómo es que trabaja la carne contra el espíritu, o el espíritu contra la carne. Porque una cosa es la carne, la cual nosotros sabemos que es nuestra hechura, nuestra consistencia, somos carne y sangre, por lo cual estamos propensos a llevar a cabo las obras de la carne. Y las obras de la carne, conforme a la Sagrada Escritura, sabemos que son todos aquellos pecados contra Dios, porque no es la voluntad de Dios lo que se hace bajo la guianza de la carne. Mas el Espíritu nos lleva a hacer frutos, a los que el apóstol Pablo llama frutos del Espíritu. Por eso vamos a entender primeramente si somos carnales o somos espirituales según nuestra condición. Y para esto les invito, vamos a ir a una cita más, aquella cita que se encuentra allá en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, vamos a buscar unos hermosos versículos, aquellos que están marcados del 44 al 47. Y dice así la bendita palabra del Señor: Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, el postrer Adán
en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terreno, tales también los terrenos, y cual el celestial, tales también los celestiales. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que cuando nosotros nacemos por herencia de desobediencia de los primeros hombres, el primer hombre y la primera mujer, nacemos en pecado, nacemos de manera carnal. Y bueno, aquí el apóstol Pablo se refiere a lo carnal como a una consistencia animal, a la cual muchas veces se vive bajo instintos. Y esos instintos sabemos que son los que avisan a aquel que no tiene entendimiento, sabiduría, que debe utilizar sus instintos para supervivir. Pero nosotros no somos animales. Sin embargo, el apóstol Pablo se refiere de esta manera para diferenciar que se está actuando sin conciencia y sin temor de Dios cuando lo hacemos de manera carnal. Es decir, el apóstol Pablo da a entender que nos comportamos como un hombre animal. Y esto por herencia de Adán. Mas cuando conocemos a Cristo nuestro Salvador, venimos a ser nueva criatura. Y ahora damos paso al nacimiento espiritual. Así como el primer hombre fue carnal, es terreno, ahora ese hombre que vino a salvarnos es del cielo y es espiritual. Y cuando nosotros le recibimos, dejamos de actuar de manera animal, dice el apóstol Pablo. Y ahora nuestro vivir da un inicio de manera espiritual. Por eso, amados hermanos, lo primero que debemos entender es que hemos sido en esta hechura, en esta consistencia animal o carnal, y nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Usted se ha puesto a pensar o se ha preguntado alguna vez por qué nos enojamos tan fácilmente, nos airamos, por qué pecamos, por qué mentimos, por qué adulteramos, por qué se fornica, por qué se llega a defraudar el uno al otro, por qué se está declarando la guerra. Pues porque precisamente el hombre está actuando en esa consistencia, en un pensamiento animal y no espiritual. Si nosotros, que hemos sido vivificados en el Espíritu, seguimos obrando carnalmente, estamos transgrediendo la ley de Dios. Estamos defraudando a nuestro Salvador. Porque aquí manifiestas son las obras de la carne. Y acabo de mencionar algunas: ira, contiendas, enojo, idolatría, falsedad y muchas otras cosas. Pero espiritualmente necesitamos dar frutos. Así que, amados hermanos, entendiendo que necesitamos ser espirituales, vamos a escuchar. Quizás ya lo sabe usted o lo ha leído o lo han predicado, pero hoy el Espíritu Santo nos lleva una vez más a la historia del apóstol Pablo. Y bueno, vamos a una cita más, aquella que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Y por el momento vamos a leer solamente los versículos, o más bien el versículo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 17, donde dice así la palabra de nuestro Dios. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Bueno, nosotros hemos conocido, hermanos, la vida de Saulo de Tarsis, el cual, obedeciendo órdenes, pero también sintiendo quizás en su carne cierto gozo,
cierta satisfacción, perseguía a aquellos discípulos de Jesús, consentía en que fuesen encarcelados, consentía en que fueran apedreados como a Esteban, el cual pues no cometió ningún delito, solamente predicar en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Mas Saulo de Tarsis, guiado por la carne, por el instinto animal, perseguía a los cristianos, les daba muerte, los encarcelaba. Y he aquí cuando viene esa transformación del poder de Dios, cuando Dios te llama, como lo hizo conmigo y con muchos hermanos que conocemos, fue llamado Saulo de Tarsis. La historia dice que camino a Damasco, Saulo iba persiguiendo cristianos. En el camino se le apareció Jesús, el cual le habló y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo dice que vio una luz muy fuerte que le cegó, y le dijo: ¿quién eres? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Terrible cosa ha de ser ese aguijón que tienes en la carne. Y Saulo quedó ciego 3 días. Estuvo ahí en Damasco, lo tuvieron que guiar porque ya no podía mirar. Ahora él estaba en una aflicción. Ahora Saulo preguntaba al Señor: ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer por ti? Y el Señor le dijo: mira, hay un hombre orando de nombre Ananías. Ve, él va a orar por ti y recuperarás la vista. Pero Saulo ni siquiera se imaginaba todavía lo que le esperaba, porque él había sido un hombre carnal, terreno totalmente, mas le esperaba un cambio importantísimo en su vida. Así que Saulo obedeció a Jesús y se encaminó hacia aquella calle llamada La Derecha, en aquella casa donde el Espíritu le guió, y ahí estaba Ananías. Y Ananías, cuando estaba orando, Dios le habló y le dijo: he aquí un hombre viene a ti, se llama Saulo de Tarsis, orarás por él para que pueda recuperar la vista. Y Ananías sabía quién era Saulo e inmediatamente reaccionó y dijo: Señor, aquí se respira miedo hacia ese hombre, es un hombre temido. He aquí, tiene poder sobre el pueblo, he aquí es perseguidor. Y como que Ananías aún no entendía, aún no comprendía lo que Dios estaba a punto de hacer en Saulo. Así que el Señor le dijo: tú recíbelo, ora por él, porque gran instrumento será para mí. Y he aquí, él llevará mi evangelio a los reyes de la tierra. Entonces Ananías fue y entró a la casa, quizás con temor, pero lo saludó: Saulo, hermano, el Señor me ha enviado. He aquí, oró, le impuso las manos, y dice la palabra que Saulo recuperó la vista. Pero no solo eso, amados hermanos, aquí está la clave. Dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y vea usted lo que empezó a hacer Saulo de Tarsis, ahora conocido como Pablo, cuando ya fue lleno del Espíritu Santo. Dicen los siguientes versículos: y luego en la sinagoga predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. ¿Se da cuenta, amado hermano, hermana? Cuando Saulo fue lleno del Espíritu Santo, se olvidó de las obras de la carne y empezó a dar frutos en el Espíritu. A partir de ahí, Pablo fue un gran instrumento para el Señor.
Pablo fue apedreado, perseguido. Pablo fue preso varias veces, naufragó en la mar. He aquí le mordió una serpiente venenosa, mas el Señor siempre estuvo con él y aquella serpiente no le causó ningún mal. He aquí Pablo murió encarcelado, pero él dice que se gozaba en sus prisiones por servir a Jesucristo. He aquí la vida de Pablo carnalmente había terminado y había iniciado la espiritual, la cual ciertamente le llevó a la muerte, porque él llegó a decir: para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia, porque él anhelaba estar ya en la presencia del Señor. Sabía que al morir terrenamente entraba en la presencia misma de Jesucristo, pero se refería a los demás: pero si a causa de vosotros, que aún no entendéis, que aún no comprendes, me es necesario estar más tiempo aquí, con gusto lo hago, aunque para mí lo mejor sería partir con el Señor. Y con este ejemplo, amados hermanos, podemos entender cómo obra Dios a través de su Santo Espíritu. Pero dice el mismo apóstol Pablo, una cita más allá en Romanos 6, una palabra, hermanos, muy conocida, porque ¿cuántos no la hemos leído? Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto es para que entendamos, amada iglesia del Señor, que no podemos servir a dos amos, porque le quedaremos bien a uno y le fallaremos al otro. O eres de Dios o eres contra Dios. Porque si hemos dicho que creemos en el Señor y que Él nos ha dado la prenda del Espíritu Santo, ¿por qué seguimos obrando conforme a la carne? ¿Por qué aún mentimos? ¿Por qué aún defraudamos? Porque aún hay una parte de ese viejo hombre en nosotros que nos lleva y nos conduce de manera animal. Es necesario, mis amados hermanos, que nazcamos, como le decía Jesucristo a Nicodemo: ni carne ni sangre entrará en el reino de Dios, sino aquel que nazca del agua y del Espíritu. Por eso, la carne siempre va a estar en contra de lo espiritual. Y si tú, mi hermano, te quieres esforzar en las cosas de Dios y no puedes, es porque tu carne está actuando en mayor cantidad que el Espíritu. Es decir, te estás alimentando muy poco de la palabra, estás orando muy poco o quizás nada, no te estás esforzando y la carne vence fácilmente. Por eso ponía yo ese ejemplo del vaso del agua y del aceite. Depende qué cantidad le eches más. Pero si tú te esfuerzas en la palabra de Dios, en orar, en alabar su nombre, en acudir a las reuniones, a todo evento cristiano, a todo evento donde se predica la palabra, entonces aumentará el agua o el espíritu y la carne irá disminuyendo hasta que esa carne muera de hambre. ¿Por qué decimos muera de hambre? Porque ya no la vas a alimentar, ya no vas a mentir, ya no vas a defraudar a nadie ni a pecar contra Dios, y la carne va a morir porque no le alimentas más. Y el Espíritu empezará a vivificarte, empezará a darte vida y empezarás a obrar así como Dios quiere, como lo hizo Pablo. Aquella vida, decía Pablo, la tengo por estiércol, por basura. Ahora me enfoco en lo porvenir, ahora pongo la vista en el blanco que es perfecto. Y nosotros sabemos que ese blanco se llama Jesucristo. Amados hermanos, el apóstol Pablo llegó a decir: pues bien, yo he dicho que parece un trabalenguas porque a veces no lo entendemos. En el capítulo 7 de, gloria al Señor, de Romanos, capítulo 7, versículos, bueno, vamos a leer del 16 en adelante. Dice así la palabra de Dios: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien
no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí el apóstol Pablo está relatando la lucha interna que también él tenía. Por eso luchaba espiritualmente, pero también luchaba carnalmente. Mas él se dejó llevar por el Espíritu. Ese Espíritu que Dios nos ha dado, y nos los ha dado a todos. Y para que comprendamos esto, vamos a llevar a cabo una última lectura. Allá en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 2, para que podamos entender esto, versículos 12 al 14. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Y como nos damos cuenta, hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda que no hemos recibido el espíritu del mundo o de parte del mundo para seguir pecando, sino que hemos recibido el Espíritu que es de Dios, el cual nos hace entender y percibir las cosas de Dios. El hombre animal, aquel carnal, aquel que aún quiere vivir conforme a esa condición, no puede entender las cosas espirituales, porque las cosas de Dios se analizan espiritualmente. Así que, amados hermanos, yo les invito a que cada día nos esforcemos más a buscar a Dios, a buscar, hermanos, esa llenura del Espíritu Santo, porque dice la palabra del Señor allá en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, esto también segará. Si sembramos en la carne, cosecharemos corrupción, cosecharemos pecado, cosecharemos maldad y muerte de parte de Dios. Pero si sembramos espiritualmente, también cosecharemos espiritualmente. ¿Y cuál es esa cosecha, mis amados hermanos? Yo quiero decirte, cuando tengas tiempo, lee este hermoso versículo, Gálatas 6, 7 y 8. Dice que si sembramos espiritualmente, cosecharemos para vida eterna. Les ha comunicado su hermano en Cristo, Elías Villanueva, deseando que esta palabra sea de grande bendición y sea sembrada en cada corazón y meditemos en ella cada vez que podamos. Una vez más, reitero mi agradecimiento a todas las personas que se han suscrito a este canal y que le han dado un like o que lo han compartido para que más personas se beneficien con esta palabra que es palabra de vida, palabra de poder, porque no es mía. Esta palabra es de Dios y la palabra de Dios es maná que desciende del cielo. Por eso aquel pueblo, cuando recibió el maná, se cansó del maná y actuó de manera animal diciendo: ahora queremos carne, porque el mundo, las personas siempre van a querer estar conforme a la carne, porque es más delicioso, porque el pecado es atractivo, porque el pecado es llamativo, pero a nuestras vidas es destrucción. Anhelemos pues el maná, que es el Espíritu de Dios y su palabra. Me despido de ustedes fraternalmente. Dios me les bendiga donde quiera que se encuentren. Dios les fortalezca. Y en el nombre de Jesús, soy su hermano en Cristo, Elías Villanueva. Hasta la próxima.